Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, transforma tu empresa en una hiperempresa. Presentan Radiograma. La Confederación Nacional del Comercio Detallista y Turismo de Chile tuvo su encuentro nacional ayer y donde 6 precandidatos a la moneda expusieron sus principales propuestas. Las intervenciones de los abanderados estuvieron marcadas por medidas respecto de seguridad pública con emplazamientos cruzados de por medio. José Antonio Kast y Johannes Kaiser arremetieron contra la abanderada del PPD, Carolina Toá, por su labor en el Ministerio del Interior, y la exsecretaria de Estado afirmó que en seguridad no tiene ningún complejo. Y por su parte, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, definió sus 2 ejes en materia de seguridad. Dijo, la inmigración ilegal y delincuencia. Gabriela Piña tiene detalles, también reacciones. Hola Gabriela, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Jimena Rincón, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Alberto Undurraga, Carolina Toá y Evelyn Matei. Esos fueron los precandidatos presidenciales que participaron este lunes del primer cara a cara como candidatos a la moneda. Los abanderados expusieron sobre sus eventuales programas de gobierno y su incidencia en las empresas pymes. Esto porque era un panel, una mesa organizada por la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile. A diferencia de sus pares, la candidata de Demócratas, la senadora Jimena Rincón, participó de esta actividad en la jornada matutina. Allí la parlamentaria aseguró que en caso de ganar los comicios va a lograr la ansiada seguridad física y económica. En la misma línea, la parlamentaria planteó que en su eventual gobierno habrá seguridad, dijo, sin excusa y se protegerá a la gente sin ideologías ni promesas falsas. Pero para ello, comercio seguro. Dotar de seguridad a los barrios comerciales de alto flujo, estableciendo sistemas de patrullaje específico destinado a cuidar cada negocio, almacén, restaurante, café y comercio establecido. Fin al comercio ilegal. Por la tarde, quien abrió el panel fue José Antonio Kast, el abanderado del Partido Republicano, que empezó dirigiéndose a los comerciantes, a quienes calificó de verdaderos héroes, para luego ya centrar su exposición en el tema de seguridad pública. Sumado a ello, cuestionó la incertidumbre que a su parecer han generado las nuevas leyes laborales que dijo cambian todos los días, haciendo alusión a leyes como la ley de 40 horas y también la ley Karin. Sumado a ello, la carta presidencial de Republicanos arremetió contra el gobierno y contra la gestión de su par del PPD, Carolina Toá, en el Ministerio del Interior. Lo único que tenían que hacer algo para dar certeza jurídica y certeza individual era en seguridad y no hicieron nada, dijo José Antonio Kast. Y por eso el planteamiento que venimos haciéndole hace bastante tiempo al presidente Boric, a quienes fueron sus ministros, es que si no cierran la frontera, si no combaten el crimen organizado, si no combaten al narcotráfico, las pymes y el país no va a crecer. Por lo tanto, lo que ella pueda decir en su relato queda sin sentido con los datos. El presidenciable por el Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, sacó varios aplausos durante su intervención, la que comenzó insistiendo en esta idea de cerrar ministerios. En materia de seguridad, el también diputado propuso aumentar en 90.000 las plazas para cárceles con el objetivo de segregar a la población penal y así dijo que todo delito lleve consigo cuanto menos un par de días de cárcel. Al igual que José Antonio Kast, Johannes Kaiser apuntó contra Toá, a quien emplazó por la falta de dotación policial. A la candidata Toá, me habría gustado verla como ministra del Interior los últimos 3 años y verla hacer las cosas que prometió que va a hacer cuando sea presidente. Eso me gustaría realmente haber visto a esa candidata siendo ministra del Interior, pero parece que no la vimos. El abanderado de la democracia cristiana, Alberto Undurraga, si bien centró su mayor intervención en temas de inversión y crecimiento, respecto de seguridad pública aseguró que abordará este tema sin complejos. En esa línea, el timonel de la ADC sostuvo que dispondrá de militares para resguardar la frontera, así como también el levantamiento del secreto bancario para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
El diputado afirmó que uno de los desafíos fundamentales que tiene Chile es volver a ser un país seguro y que eso significa seguridad sin complejos. Y hemos evidenciado acá que hay complejos por el lado de la izquierda cuando a veces no apoyan la fuerza militar en la frontera o no apoyan los estados de emergencia o la infraestructura crítica cuidada por militares, pero también hay complejos por la derecha cuando no apoyan el levantamiento del secreto bancario. Hay que perseguir el crimen organizado y el narcotráfico operativamente, pero también perseguir el dinero. La cuarta en exponer fue en esta cumbre de presidenciables, ¿no? Fue la abanderada del PPD y exministra del Interior, Carolina Toa, que arremetió contra las propuestas de los candidatos de la derecha. En su intervención destacó algunas leyes que se despacharon del Congreso cuando era ministra, como por ejemplo la Ley de Infraestructura Crítica, la Ley Naín Retamal, la Ley Antiterrorista, también el Ministerio de Seguridad Pública. Yo soy una persona progresista, pero en materia de seguridad no tengo ningún complejo, dijo Carolina Toa. Creo que si alguien tenía la idea, el mito de que una fuerza progresista no podía tener como prioridad la seguridad, ese mito ha quedado derrumbado porque en este periodo ha sido prioritario y se ha tratado además abordando los temas más complejos que habían dado lugar a eternos desacuerdos, se han logrado acuerdos en torno a ellos y esos acuerdos son claves para el futuro, pero son insuficientes. La última en exponer fue la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, quien llegó en medio de la intervención de Toa y planteó dos ejes en materia de seguridad: inmigración ilegal y delincuencia. A ello sumó otros dos puntos clave de su programa de gobierno: frenar la falta de crecimiento de la economía y los impuestos que, a su juicio, son altísimos. Uno es parar la inmigración ilegal, con todos los elementos que requieran las Fuerzas Armadas, los Carabineros, la PDI, todos. Segundo es parar el crimen organizado y la delincuencia, porque realmente los chilenos no merecen vivir como estamos viviendo. El tercer tema es que necesitamos crecer. Y el cuarto son impuestos que están ahogando el crecimiento. El impuesto hoy día es de un 27%, es excesivamente alto. Nosotros queremos llegar a un 18%. De esta forma, Katy Tomás, entre emplazamientos cruzados, choques de ideas y también algunas coincidencias entre los candidatos, se llevó a cabo esta primera cumbre de abanderados presidenciales, la que estuvo marcada, como ya comentábamos, por las medidas en materia de seguridad pública. Oye, el ambiente, lo primero el ambiente, más allá de lo que le dijeron, que es importante, ¿cómo fue la relación entre ellos? ¿Fue amable? ¿Fue tensa? ¿Fue correcta? ¿Cómo fue? Hubo muy poca interacción entre los candidatos. Recordar que esto se trató de una especie de panel. Cada uno exponía sus ideas y luego pasaba el siguiente. Por lo tanto, no fue un debate y por ende no hubo ningún tipo de interacción durante las exposiciones. Obviamente hubo emplazamientos, como ya lo comentaba, pero hubo bastante distancia y yo creo que también se notó muy claramente en la llegada de los candidatos, porque ellos estaban todos ubicados en una mesa. Creo que hubo solo un abanderado, que fue Alberto Undurraga, de la Democracia Cristiana, el que llegó temprano y estuvo desde el principio hasta el final, pero el resto hubo varios que llegaron, hicieron su exposición y se retiraron. José Antonio Kast fue el que partió y luego se retiró. Evelyn Matei llegó a eso de las 5 de la tarde, a 5 minutos de iniciar su exposición, que fue la última, para luego retirarse. Y la verdad no hubo mucha interacción entre ellos. De hecho, hubo una despedida bastante tensa desde lo que uno vio desde afuera, ¿no? Entre la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, y la exministra del Interior, abanderada del PPD, Carolina Toa. Entonces se sintió un ambiente de bastante distancia, mucho emplazamiento, sobre todo entre Johannes Kaiser, José Antonio Kast en contra de Carolina Toa y viceversa. Carolina Toa también aprovechó de arremeter contra los candidatos de derecha, principalmente Kaiser, Kast, pero también Matei. Así que yo diría que fue un ambiente bastante distante entre los candidatos en este primer cara a cara, como se le ha denominado. Es que es raro porque, a ver, en una primera mirada de lo que tú nos has expuesto, pareciera que están de acuerdo en gran parte de las medidas. El tema es que obviamente, estando ahí con una ex ministra del Interior, no van a perder la oportunidad de repasarla, todos los candidatos, particularmente quienes tú mencionas, y por lo tanto uno podría haber esperado un
un ambiente distinto, no algo en lo que se podían eventualmente estar de acuerdo, a pesar de que están compitiendo, no que son precandidatos. Pero claro, regularmente cuando el candidato o la candidata que marca mejor en las encuestas participa de un debate, todos van en su contra. En este caso, el tema de Carolina Toá no necesariamente pasa por esa base, sino más bien por el cargo que ella ocupó hasta hace no mucho tiempo y las ideas que tiene, que uno se pregunta claramente por qué no las ejecutó cuando tenía el poder para hacerlo. Claro, de hecho fueron los puntos clave, ¿no?, de las exposiciones tanto de, yo diría, José Antonio Kast y Johannes Kaiser, que enfocaron bastante sus discursos en materia de seguridad pública y por ende emplazaron obviamente directamente a Carolina Toá teniéndola ahí. De hecho, en varias ocasiones hacían ciertas intervenciones mirándola directamente. Por ejemplo, Johannes Kaiser hablaba de todo lo que es el cierre de fronteras, también José Antonio Kast por las cifras de delincuencia, emplazándola directamente a ella y finalmente haciendo esta alusión a por qué no se hizo durante el gobierno. Y claro, también se da esta distancia todavía entre los candidatos de la oposición, que de hecho después se les consulta, porque al final hay varias coincidencias entre lo que ellos proponen, sobre todo en materia de seguridad y sobre todo, particularmente diría yo, entre Johannes Kaiser y José Antonio Kast respecto a estas coincidencias. Se les pregunta, finalmente hay muchas coincidencias entre las propuestas que están haciendo, ¿cómo se podrían alinear quizás, en qué sentido quizás se cruzan? Pero decían, al final, aquí lo importante es que el gobierno, y que hoy una de las abanderadas del oficialismo es quien estaba a cargo del Ministerio de Seguridad y que no hicieron nada, ¿no? Como que ese es el enfoque y yo creo que también podría ser una primera mirada de cuál va a ser cómo van a guiar sus debates y sus exposiciones los candidatos de la oposición, que van a aprovechar, ¿no?, que tienen a Carolina Toá, que estaba encargada de la seguridad, para apuntar directamente en contra de ella, también a futuro en contra de los eventuales candidatos u otros candidatos del oficialismo, sobre todo quizás del Frente Amplio también. Gabriela, yo sé que esto está partiendo, o sea, estamos iniciando, son precandidatos, etcétera, pero, y rápidamente, esta exposición, porque la seguridad yo diría que es el tema principal, porque están todos hablando de esto, y están hablando hace ya mucho tiempo, entonces, ¿fueron solo titulares o fueron medidas específicas con datos, con cifras, con montos, estrategias? ¿Fue una visión integral? Porque la seguridad no es solamente frontera, que es, obviamente, sino que está pasando personas por el aeropuerto de Pudahuel de nuevo con visas de turista, pero todos sabemos que se van a quedar. ¿Qué va a pasar con los puertos? ¿Qué va a pasar con la policía marítima? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué pasa con aduana? Es todo un conjunto, cómo se persigue la ruta del dinero, cómo... Hubo aterrizaje en alguna medida, esto está partiendo, pero en alguna medida de todo lo que proponen, un aterrizaje concreto, ¿no?, en el debate de ayer. Yo diría que no, que fueron bastante generales y que también se reiteraron muchas de las ideas que ya hemos escuchado, ¿no? Por ejemplo, haciendo alusión a lo que mencionaba respecto a los candidatos de la derecha, se menciona, por supuesto, el cierre de las fronteras, esta propuesta, por ejemplo, de José Antonio Kast de la instalación de zanjas, de la mejora de la tecnología, Evelyn Matei también con estos 4 ejes bastante claros, pero todavía no hay una bajada concreta, por así decirlo, de finalmente cuáles van a ser las medidas que se van a aplicar para lograr aquello, con qué recursos se va a lograr aquello. Estas intervenciones duraron alrededor de 25-30 minutos y yo diría que en la gran mayoría hubo propuestas bastante generales, propuestas que ya hemos escuchado anteriormente, pero que claro, todavía no tienen una base muy concreta de cómo se van a llevar a cabo o cuáles finalmente van a ser las medidas que se van a tomar para mejorar, por ejemplo, la crisis de seguridad. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Chao, Gaby. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Presentaron Radiograma.